Logran ver la diapositiva que que tengo acá, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, es válida cualquier sugerencia de ustedes para ayudarlos en el aprendizaje. Yo he pensado que esta clase de hoy, pues los va a ayudar mucho y creo que ayudó al primer paralelo bastante. Si lo dedicamos a resolver algunas inquietudes en relación a los sistemas y a las propiedades de los sistemas, tomando en cuenta el trabajo que ustedes hicieron el lunes pasado, trabajando en grupos, viendo qué propiedades, en qué propiedades ustedes tienen dudas y haciendo ejemplos, oyéndole los ejemplos a ustedes y haciendo sugerencias, comentarios y también yo dando algunos ejemplos. También quería comentarles que para mejorar el desempeño de los grupos, digamos que esto lo podríamos explicar incluso posteriormente como un asunto de crear sinergia cuando hablemos de las propiedades de los sistemas. Ustedes en cada grupo, cuando trabajemos los lunes o también los jueves, van a nombrar allí arriba, van a colocar los nombres de ustedes y van a nombrar un coordinador y un presentador. El presentador ya lo estaban nombrando ustedes. Pero yo pienso que si se nombra el coordinador va a apoyarlos a todos y va a apoyar el presentador porque va a ayudar a la organización. Por ejemplo, si en un grupo unos no les funciona el micrófono, pero a otros sí, si unos no pueden compartir pantalla, pero otros sí, entonces el coordinador se encargaría allí de resolver ese tema antes de la salida del grupo y entonces se diría allí quién es el que va a presentar y quién es el que va a compartir pantalla, etcétera. Si hubo algún problema también en relación a la interacción, si unos participaron, si otros no participaron, etcétera. Todo eso lo podría comentar el coordinador. Cualquier dificultad que hayan tenido, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia diferente que ustedes tengan? Esto, como les digo, pensando en mejorar el desempeño de los grupos y el aprendizaje de ustedes. Profe, Dígame. ¿la fecha de la prueba cuándo era, disculpe? Creo que en 2 semanas, pero revisen la fecha en el sistema para estar seguros. Creo que en 2 semanas, el día jueves. Exactamente de hoy en 2 semanas, que sería el 22, creo. Hoy es 8, si le sumamos 14, que son 2 semanas, sería 22. Ya, profe, gracias. ¿Verdad? Si hay una persona que no está en grupos de esta sección, vamos a agregarla a un grupo. No sé si ustedes ya me dijeron el grupo, pero eh, se me perdió la información, entonces hoy lo hacemos de manera directa. Ver avances del trabajo, los diferentes grupos, quisiera que conversaran acerca de los avances, lo que han hecho, las dudas para ayudarlos. Y la próxima semana hacemos un avance más formal de cada uno de los grupos, que podría ser evaluado para aquellos grupos que no presenten, digamos, porque se supone que tienen que estar avanzando. ¿Ok? Y también la próxima semana, el próximo jueves, estaremos hablando de la clase del lunes, cuando empezaremos un nuevo tema, que es cibernética organizacional. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. respecto al trabajo, siento que ahí en la descripción sale que máximo tiene que ser 4 hojas, sí o sí tiene que ser máximo 4 hojas, o Ustedes igual deben puedo tratar de llegar hasta, hacerlo, no sé, a la digamos, si quinta. llegan a una quinta hoja no hay mucho problema. El asunto es que ustedes no lo hagan Ah, muy ya, extenso, que ustedes coloquen lo claro. fundamental, ¿sí? Porque puede haber alguien que encuentre 10 hojas, 15 hojas, 20 hojas en monografías.com, en algún lugar de la internet y traiga eso. No, la idea es que ustedes lo coloquen reducido. O sea, cuando ustedes hablen del qué, hablen del para qué, hablen del cómo, todo eso de acuerdo a lo que ustedes piensan. Si alguno necesita una quinta hoja, me lo dice, me mandan un correo, el grupo, y me dicen el por qué y no hay problema. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ok. Bueno.
Si no hay pregunta, vamos a pasar entonces a ver la presentación que ustedes tenían acá. Logran ver la página que tengo abierta, ¿verdad? En el Jamboard. Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, fíjense, acá yo tenía la pregunta inicial, ¿verdad? Y luego estaban los trabajos de ustedes. Lo que estaba hablando inicialmente es que ahora cada grupo colocará acá los nombres de los integrantes, ¿sí? Dirá, bueno, por ejemplo, acá alguien había puesto el nombre, está muy bien. Entonces podría decir, bueno, Rodrigo presenta, ¿verdad? Presentador. Va a presentar. Pedro Pérez, el coordinador. Pero aparte de eso está Juan X, etcétera. ¿Sí? Entonces allí queda claro cuáles son los integrantes del grupo y cómo se organizaron. ¿Por qué esto es importante? Porque eso va a hacer que el grupo tenga un mejor desempeño porque alguien va a estar pensando en cómo vamos a presentar, que sería el coordinador, quién va a mostrar, si hay que mostrar algo, en este caso pues yo lo estoy haciendo, pero si fuese necesario, quién va a hablar, etcétera. Y eso mejora el desempeño del grupo y eso, hablando de propiedades de sistemas, eso es aumentar la sinergia del grupo. Y al aumentar la sinergia del grupo, podría haber un comportamiento general, digamos, mejor, es decir, la emergencia de ideas, de trabajo que va a haber en el grupo sería mejor, ¿sí? Entonces ahí estaremos tocando sinergia y estaremos tocando emergencia, como dos propiedades que se lograrían con eso. Esto lo digo para ir entrando en el tema. Esas son algunas de las propiedades que podrían costarle a ustedes. Entonces, Profe, sinergia y emergencia no eran lo mismo. no son exactamente lo mismo. En algunos libros se explican de manera muy similar. Entonces, si quieren, empiezo explicando eso un poco, ese punto de esas propiedades. Sí, porfa. Ok. Vamos a tocar este ejemplo y vamos a tocar otro ejemplo. Cuando ustedes se organizan mejor teniendo un coordinador, teniendo un presentador, etcétera, y logran un mejor desempeño, es decir, se organizan mejor, a eso se le llama sinergia. Hay mayor sinergia. La interacción entre ustedes es muy buena en términos del logro del objetivo. Cuando hay una empresa y uno, digamos, están los que reciben insumos, están los que los preparan para el uso, están los que los usan para generar el producto, luego pasa el producto a ventas. Cuando hay una buena coordinación entre ellos, cuando se pasa apropiadamente la información, que el que pide insumos sabe qué se necesita para pedirlos, el que prepara el producto, digamos, sabe dónde están los insumos que necesita, él da la información para que se busquen los insumos que requiere, etcétera. Cuando esa coordinación y esa transferencia de información se da de manera apropiada, decimos que hay más sinergia, como en este caso entre ustedes, hay más sinergia, aumenta la sinergia. Al aumentar la sinergia, el sistema podríamos decir que muy probablemente se hace más complejo y va a haber un comportamiento emergente diferente al que había antes, porque el desempeño de ustedes va a ser mejor o el desempeño de la organización en general va a ser mejor. No sé si se entiende eso. Por favor, me gustaría en los comentarios de ustedes. Francisca, ¿se entiende lo que acabo de comentar? Aline, Camilo, etcétera, todos. Sí, profe. Todo. Sí, sí se entiende. ¿Usted fue, Francisca, quien tenía la duda de si eran diferentes o eran lo mismo? Porque no sé si fue usted porque no lo estoy viendo. Yo tenía la duda, pero no entendí muy bien la diferencia. Ya, ¿quién me está hablando? Porque no sé por qué no aparece acá. Constanza Pérez. Constanza, sí, porque no sube acá.
entonces no veo su nombre. ¿No se le aclaró mucho la diferencia? Sí. Sí se le aclaró. No, o sea que no se me aclaró mucho. Se le aclaró. Ok. Si ustedes ahora se organizan de forma diferente a como lo hacían antes, teniendo un coordinador que va a mejorar la interacción, ¿qué podría ver usted allí que cambia? En un sistema, un grupo que tenga coordinador en relación a un grupo que no tenga coordinador. ¿Qué me diría usted que estaría cambiando? ¿Qué ve como cambio? Probablemente van a funcionar mejor porque está Ajá, mejor organizado. pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué me describiría usted que haría ese coordinador que no se estaba haciendo antes? Como su nombre lo dice, probablemente coordinar y estar preparado cuando, no sé, pues se le pide presentar y no tener que hacerlo en el momento que podría ser más difícil. Ajá, ¿qué otra cosa se le ocurre así de tareas específicas? ¿Qué cosas podrían ocurrir que requerirían digamos, el trabajo del coordinador? ¿Y qué se le ocurre en el grupo o en el ejemplo de la organización? Dígame algunas dos cosas más para ver. En el grupo podría ser que él siempre comparta pantalla y así no tener que preocuparse de quién tiene que hacerlo. Por ejemplo, pero ¿y si él no puede compartir pantalla porque tiene un problema? Un buen coordinador avisaría antes a otro integrante del grupo para que él esté preparado. ¿Y eso mejora el desempeño del grupo? Sí, obvio. Ok, y cuando yo hablo de desempeño, cuando yo uso la palabra desempeño, estaré hablando de algo que es global, como que tiene que ver tiene que ver con el resultado de la interacción del grupo. Yo creo que sí. Ok, entonces fíjense, eso que está haciendo el coordinador, esas actividades que él está realizando allí, a diferencia de cuando no estaba, eso está permitiendo que el grupo se integre más, se desempeñe mejor y eso es aumento de la sinergia. A eso se le llama sinergia. ¿Sí? No estamos hablando todavía de emergencia. ¿Entiende allí lo que es sinergia? Sí, sí, me quedó claro. Exacto. Pero luego entonces, cuando usted dice, resulta que este grupo en todas las presentaciones lo hizo bien, entendieron, etcétera. Eso que se ve allí como resultado del todo, esa tendencia, a eso es a lo que se le llama emergencia. Eso es lo que emerge de ese mejor comportamiento, de esa mejor integración del grupo. Entonces la emergencia sería como más general. La emergencia es como lo que se ve en el todo, como más general. La sinergia es como más cercana a ese desempeño, al cómo están interactuando y ver que ahora mejoró esa interacción, que es más fluida la comunicación, etcétera. Todo eso tiene que ver con más sinergia. Pero ¿qué resultado aparece allí como desempeño? Esa es la emergencia. Eso es lo que emerge. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a un abasto, vamos a suponer que ¿qué supermercado usted ve como mal organizado y qué supermercado ve como bien organizado? Deme dos ejemplos para ver. Por ejemplo, podría ser uno Unimark, el otro Líder o el otro Jumbo, cualquiera. Uno bien y otro mal. Vamos a ver. La verdad es que lo siento que todos están organizados igual, pero a veces puede ser que el líder un poco más desorganizado y el jumbo más organizado. Ok, quiere decir que usted podría dar sugerencias al líder viendo cómo se hacen las cosas en Jumbo. Podría ser, pero igual todas las circunstancias son diferentes. Puede que lo que funciona en el jumbo en el líder no funcione. Claro,
Pero es posible que usted le haga sugerencias, no solamente en términos de cómo acomodar los productos, sino también en términos de cómo organizarse ellos, cómo interactuar entre ellos, cómo ir a los almacenes. Y es posible que esos cambios que usted esté sugiriendo, cómo transmitir información entre ellos. También podría ser al revés, usted llevar podría haber cosas buenas en Jumbo para recomendar a líder y cosas buenas en líder para recomendar en Jumbo. En caso de que esas cosas funcionen, en ambos casos, habrá mayor sinergia en el desempeño de cada uno de esos supermercados, porque va a haber una mejor integración de las actividades. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Entendió eso? Sí, sí, sí. Ahora, luego, usted como cliente, cuando vaya a cada uno de esos lugares, probablemente estará más satisfecha, ¿verdad? Sí, lógico. Y si luego medimos la satisfacción suya y de muchas personas que van, podríamos decir que esa satisfacción, esa medida podría ser como algo emergente en la interacción de ustedes con esos supermercados. Eso es producto de que allí hay una mejor sinergia y ellos tienen un mejor desempeño que permite que los usuarios tengan una mayor satisfacción. Entonces eso del todo, medido como desempeño de ellos, más eficientes, etcétera, o en términos del usuario como mayor satisfacción, eso es lo que emerge. ¿Sí? Sí, sí, entendí ahora. ¿Sí? Ok. Voy con los demás. Por favor, que no haya entendido acerca de estas dos propiedades, sinergia, emergencia, por favor pregunten. Ahora le pregunto a usted y a todos los demás, ¿qué relación tiene emergencia con complejidad? ¿Me pueden dar un ejemplo? Ajá. Ahora yo le voy a dar a ustedes unos ejemplos y luego ustedes, si se les ocurren otros, me podrían dar otros. Uno de los ejemplos, si ustedes tienen un salón con 10 estudiantes o tienen a diferencia de eso uno con 100, 500 estudiantes, ¿cuál es más complejo? El de los 100, ¿no? El de los 100, ¿verdad? Ahora, si tienen dos de 10 estudiantes y en uno los estudiantes están solo mirando al profesor mientras que en el otro están intercambiándose algo, ¿cuál es más complejo? Aparte de mirar al profesor, se intercambian algo. ¿Cuál es más complejo? El que se está intercambiando. Ok, vamos a suponer ahora dos tipos de intercambio. Vamos a suponer que ellos se están intercambiando, solamente se intercambian un libro o algo, un lápiz, cualquier cosa. En un caso, salón 1. Salón 2, ellos, aparte de eso, están intercambiándose un papel y cada uno pone una parte de un poema que está inventando, la primera parte, y en la segunda parte el otro tiene que colocar la continuación de ese poema. Salón 2. ¿Cuál es más complejo? ¿El 2 o el 1? El 2. El 2. Ok. Podríamos agregarle más complejidad. Vamos a suponer que en el 2 la persona le pasa, se enumeran. Persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se la van pasando secuencialmente. El 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, etc. Ese es el salón 2. Ahora, igual que el salón 2, creamos un salón 3. Pero en este caso, a quien se lo va a pasar es aleatorio. Lanza algo que cae, que da números entre 1 y 10 y se lo pasa al 1, al 2, etc. Y lo mismo el siguiente. ¿Cuál es más complejo, el 3 o el 2? ¿El que lo pasa de forma aleatoria? Ajá. Ahora, si ustedes le van agregando complejidad, ¿dónde es más posible conseguir comportamiento que no se entienda, sorpresas? ¿En el 1, en el 2 o en el 3?
En el que es más complejo. Ajá. Entonces, ¿está relacionada la emergencia con la complejidad o no? Sí, profe, está relacionada. Está relacionado, ¿verdad? Mientras más complejo sea, más difícil será entender lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden aplicar a cualquier ámbito. Puede ser, por ejemplo, la economía. Hay teorías económicas que simplifican mucho el comportamiento de los actores y la interacción entre los actores. Y entonces allí no aparece nada emergente, son solo ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Donde se supone que el actor tiene, digamos, capacidad, racionalidad perfecta para entender las cosas, donde maximiza su utilidad, etcétera. Si usted quita esas simplificaciones y usted dice, no, cuando un actor interactúa no está maximizando ninguna utilidad, simplemente está comprando de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él sabe, de dónde venden algo y a lo que le dicen sus amigos. Entonces allí, para usted entender el sistema económico va a ser más difícil, la complejidad aumenta. Profe, Ajá. entonces a mayor complejidad va a ser más emergencia. A mayor complejidad va a haber más posibilidades de emergencia. O sea, uno no podría decir que necesariamente va a haber más emergencia, pero que hay más potencial. Es como cuando usted tiene un caldo de cultivo. ¿Sí? Si usted tiene buena semilla, ¿verdad? Si usted tiene semilla de cualquier cosa, lo que usted se imagine, ¿verdad? Cualquier trigo, por ejemplo, mientras mejor sea esa semilla de trigo, mientras mejor sea la tierra donde lo va a sembrar, mientras más posibilidades de agua tenga, etcétera, mayor potencial para que germine, ¿verdad? Y tener buen trigo. En este caso diríamos que la complejidad, los elementos de complejidad de esas interacciones son como los que generan el potencial para que haya emergencia. Entonces, mientras más potencial, digamos, mientras más complejo sea la interacción, mayor potencial para observar emergencia. Pero eso va a depender también del observador. Si usted está cansado y mira algo, quizás usted no ve nada hoy. Pero si usted está más despejado mañana en la mañana, quizás ve algo que no vio hoy. Ve lo que está emergiendo allí. Entonces, digamos, eso para nosotros es como que hay más potencial, lo podríamos decir así. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Por ejemplo, si ustedes, ¿cuál teoría es más compleja? ¿La teoría de Newton para describir los movimientos de los cuerpos o la teoría de Einstein? La de Einstein, la teoría de la relatividad. Entonces, es más complejo lo que se representa con la teoría de Einstein porque toma en cuenta más elementos que con lo que ocurría con la teoría de Newton. Entonces, él permite ver más cosas. Eso ocurre también con la economía. Si tenemos una teoría que permita ver más detalle, entonces eso será más complejo. Lo mismo ocurre también en el salón de clases. Si vemos más elementos de comportamiento, etcétera, entonces habrá más potencial para ver aquello, para ver complejidad en aquello y luego para ver emergencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en relación a esos puntos o voy moviéndome acá en el trabajo que ustedes hicieron en Jamboard y ustedes allí me preguntan de acuerdo a las dudas que tengan? Profe, ¿puede dar algunos ejemplos de recursividad, por favor? Ajá. Sí, ese es el otro punto. Bueno, para el de recursividad, eh, es apropiado verlo acá. Imaginémonos esto que tenemos aquí, ¿verdad? Incluso en esta figura se ve hasta un poco mejor. Nosotros podríamos tener a un nivel la escuela, la ESIEM, y a otra las carreras y tener la universidad arriba, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver también acá. Vamos a quitar este y dejar el otro. Ok, nosotros podríamos tener a
acá a toda la universidad y podríamos tener aquí al rector. Y acá podríamos tener a todo ESIEM y acá tendríamos al director de escuela, por decir algo, o al consejo de escuela, como ustedes quieran. Y luego acá tendríamos una carrera y acá tendríamos otra carrera. Okay. Las propiedades de las que hemos hablado como homeostasis, sinergia, emergencia, ¿serán aplicables a la universidad como un todo, a la UCN como un todo? ¿Podríamos usarlas para entender lo que allí ocurre? ¿Qué creen ustedes? Podríamos hablar de qué tan compleja es la UCN de acuerdo a la cantidad de departamentos o escuelas, facultades. Podríamos ver emergencia. La emergencia puede ser la calidad de los estudiantes, digamos la calidad, el conocimiento, el aprendizaje de ustedes, digamos. ¿Qué tanta calidad hubo? La calidad de la enseñanza, etcétera. Y eso podría ser difícil de explicar porque hay muchos factores. Ahora, eso que nosotros podemos ver a nivel de la UCN como un todo, se podría ver a nivel de CIEM y se podría ver a nivel de cada una de las carreras. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Sí, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, cuando vemos las propiedades a nivel del todo, pero también podemos bajar y verlas a nivel de los componentes, a eso le llamamos recursividad. Sí, que las propiedades están presentes en el todo, pero están presentes también en las partes. Eso no quiere decir que estén descritas de la misma manera. Es decir, yo puedo ver una cierta asunto como complejidad en toda la universidad. Por ejemplo, la calidad, el aprendizaje de ustedes, y puedo tener un valor para ello. Pero luego cuando hable de aprendizaje a nivel de CIEM o a nivel de cada una de las carreras, es posible que haya elementos diferentes. Por ejemplo, el nivel de aprendizaje puede ser diferente. El nivel de sinergia puede ser diferente. ¿Sí? No me refiero a que los valores son los mismos, ni que se dé de la misma manera, ni que tenga los mismos orígenes. Me refiero es a que el concepto es aplicable a todos los niveles de la organización. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con, o a eso se refiere en sistemas, la propiedad de recursividad. Tiene que ver un poco con la jerarquía de sistemas, subsistemas, etcétera, pero no solamente moverse en la jerarquía, sino aplicar las propiedades a esos diferentes niveles que uno pudiera ver en la jerarquía o en los, o simplemente cuando uno habla de sistemas y subsistemas o componentes. Bueno, entonces regresamos acá. ¿Alguna otra pregunta así general que quieran hacer? Ustedes pueden ver que en algunos casos las respuestas de ustedes fueron correctas acá, pero en algunos casos no. Esperamos que con las aclaratorias que hacemos ahorita, esas respuestas que no fueron tan apropiadas, pues mejoren. ¿Sí? Y la idea es aprender. La idea no es hacer las cosas perfectas, porque si no, no estuviésemos aquí. Es aprender. Y la idea en las preguntas de ustedes es que muestren las dudas para poder realimentar. De lo contrario, pues no puedo realimentar porque no sé dónde están las dudas. ¿Alguna otra duda por acá? Estoy mostrando lo del grupo 2. Podría moverme. Acá aparece lo del grupo 3, por ejemplo. O creo que es continuación del grupo. Este era el grupo 1. Acá grupo 2. Voy a irme moviendo. Si ustedes recuerdan, si tienen algunas dudas en lo que yo voy mostrando, entonces me dicen y yo me detengo ahí un poco. ¿Sí? Acá tenemos el grupo 3. Si alguno del grupo 3 quiere hacer preguntas, tiene alguna inquietud en relación al momento del trabajo o a lo que estamos conversando ahorita. Hubo uno de los grupos que no habló ese día. Si quiere hacerlo ahorita, está abierta la posibilidad de que lo hagan ahorita. No recuerdo cuál grupo fue, si fue
el 4 o fue otro, no recuerdo. ¿Sí? ¿No hay dudas por acá? Acá tenemos el grupo 5, no sé si fue el grupo 5 el que no logró presentar, que algunos tuvieron problemas de audio y otros no sé qué problemas tuvieron, pero no se logró la presentación. Entonces ahorita podrían comentar, podrían hablar de las dudas que tenían, lo que quieran. Acá tenemos el trabajo del grupo 6. Acá tenemos el trabajo del grupo 7. Creo que hasta ahí llegábamos. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Ajá. yo tengo una duda, pero no de los trabajos. Si hay recursividad, ¿puede haber emergencia? Vamos acá de nuevo. Digamos que directamente no tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Porque la recursividad es ver en el todo las propiedades y luego verlas en los componentes. Y la emergencia, vamos a poner el ejemplo de dos. Emergencia o homeostasis podría ser la propiedad a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de verla en el todo o verla en las partes. Podríamos ver emergencia acá como el aprendizaje o podríamos ver homeostasis como que tiene mecanismos la universidad para adaptarse al entorno, como introducción de tecnología, por ejemplo. Esas dos propiedades podemos verla en el todo. También podemos ver en las partes, por ejemplo, a nivel de IICG, que emerge cierto aprendizaje de ustedes, que es difícil explicar de manera específica cómo se ve el aprendizaje, porque son múltiples los factores que aparecen allí. También podríamos hablar de la complejidad, igual que en el todo, pero también podríamos hablar de homeostasis, de capacidad de la escuela para adaptarse a los cambios. Fíjense que estamos hablando de tres propiedades, por ejemplo. Podríamos hablar de complejidad, de emergencia y de homeostasis, tanto para IICG como para la universidad completa, ¿verdad? Entonces, cuando nos movemos a diferentes niveles, hablando de las propiedades, eso es recursividad. En esa recursividad podemos estar hablando de la emergencia a nivel general o de la emergencia a nivel de un componente como caso particular. Entonces, el que veamos una no implica que no podamos ver la otra, ¿sí? Incluso hay cierta independencia entre ellas, porque una cosa es la propiedad de emergencia que puede verse, digamos, acá, y otra cosa es ver esa propiedad a diferentes niveles, ¿sí? No sé si eso responde un poco la duda. Sí, profe, gracias. Profe, ¿y en qué se diferencia entonces con todo lo que usted ha hablado la homeostasis con la recursividad? ¿Qué tiene de diferente la homeostasis? La homeostasis, si nosotros vemos acá el dibujito de nuevo, déjenme ver dónde lo tengo. Acá está. La homeostasis tiene que ver con el que haya adaptación al medio. ¿Sí? La homeostasis o la emergencia no tienen que ver con que yo la vea a diferentes niveles. Cuando yo hablo de homeostasis o yo hablo de emergencia, estoy hablando de verla a un nivel, es decir, en el todo o en un componente. Entonces yo, así como veo emergencia, puedo ver homeostasis en toda la organización. Puedo decir, la universidad se adapta como un todo al entorno, al tener tecnología, etcétera, para dar las clases en situación de pandemia, ¿verdad? Eso es homeostasis, no estoy hablando allí de recursividad. Ahora, si voy
y veo la homeostasis a nivel de IICG o a nivel de la escuela, ¿verdad? Me paro, cambio de nivel y ahora digo, a nivel de IICG se da la homeostasis porque los profesores se están organizando de otra manera, están usando la tecnología al igual que los estudiantes y pueden comunicarse, por lo tanto se están adaptando al cambio en el ambiente. ¿Cuál es el cambio? Que no había pandemia y ahora sí hay pandemia, ¿verdad? Ahí me estoy moviendo y estoy viendo homeostasis. Lo estoy viendo en un nivel y lo estoy viendo en el otro. Cuando yo me paro en un nivel o me paro en el otro, digamos allí, puedo separar, cortar y ver cada nivel por separado. Cuando lo veo por separado estoy hablando solo de homeostasis, así como pudiese hablar de emergencia. Ahora, cuando yo me doy cuenta que esa propiedad la puedo ver a diferentes niveles, cuando digo eso, estoy hablando de recursividad, porque la estoy viendo a diferentes niveles, pero me puedo estar refiriendo a homeostasis, a emergencia, a cualquier propiedad. Cuando yo puedo ver incluso el paquetico de propiedades, la homeostasis, emergencia, complejidad, etcétera. Tengo todo ese paquete. Por otro lado, tengo recursividad, no la meto en el paquete. Cuando la recursividad lo que me permite es agarrar ese paquetico y aplicarlo a diferentes niveles. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Okay. Gracias a usted por preguntar porque así lo hago más claro para todos. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Si es que, por ejemplo, en un caso usted nos pide identificar homeostasis y sinergia, ¿puede ocuparse el mismo concepto para las dos propiedades? ¿Con la misma idea en las dos propiedades? ¿Con la misma respuesta? No. Fíjese, homeostasis tiene que ver con adaptarse al entorno. Sinergia es organizarse mejor. Sinergia tiene que ver cuando el grupo, fíjese, lo que yo le decía hace rato, cuando ustedes nombran un coordinador en el grupo para organizarse mejor, ¿verdad? El entorno no tiene por qué haber cambiado. El entorno puede ser el mismo, pero ustedes se están organizando mejor. A eso se le llama sinergia. Homeostasis es otra cosa. Esa organización, pero que le va a permitir adaptarse a cambios en el entorno, en los cambios internos, eso es homeostasis. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pero mi pregunta era, por ejemplo, si es que ya el departamento de SIEM se adapta de cierta forma al problema, esa homeostasis, ¿cierto? Y si es que los alumnos se adaptan de la misma forma al mismo problema, ¿también sería sinergia? O sea, aquí vamos a ver acá la figura, ¿verdad? Aquí tenemos el departamento como un todo y aquí tenemos los alumnos, ¿verdad? Si el departamento se adapta, vamos a suponer que acá está la jefatura del departamento y los profesores, y ellos hacen algo para adaptarse al entorno, y luego los alumnos hacen lo mismo para adaptarse al entorno. Entre ambos están creando capacidades para adaptarse al entorno. Entonces podríamos hablar de la homeostasis como lo que se genera entre ambos, porque los dos, todos juntos, forman el sistema. ¿Sí? Entonces la adaptación que hacen unos y hacen los otros, los cambios para adaptarse mejor, genera homeostasis en el todo. ¿Sí? ya, gracias. Porque fíjense que si los profesores solo se adaptan, ¿cómo se comunican con los estudiantes si los estudiantes no usan la internet? O si los estudiantes tienen la internet pero los profesores no, ocurre lo mismo. Entonces no habrá la homeostasis. La homeostasis ocurre cuando la capacidad se da en el todo. Y en este caso, tanto los estudiantes como los profesores tienen que hacer los cambios requeridos en ese caso, porque es el uso de la internet, de Zoom, etcétera, de Moodle. Muchas gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene Profesor, dudas? Ajá, dígame. y por ejemplo, el hecho del, por ejemplo, el cambio que usted hace ahora de, por ejemplo, que hay que como definir como quién va a ser el presentador y el coordinador. Eso es Ajá. como, o sea, a mi parecer, como lo veo yo, es como un cambio en el contexto de la formalidad, porque antes era como ya, hacemos un grupo aleatorio, hacemos el trabajo en un tiempo determinado y ahí ya se define en el tiempo quién presenta. Pero ahora que hay que como que definirlo de forma un poco más formal, un poco más preparada, eso como, ¿cómo lo podríamos catalogar? Así como, ¿en qué sentido? ¿Qué cambió? Fíjense, ustedes
la definición de coordinador y definición de quién presenta, igual va a ser informal. Lo único es que ustedes y lo pueden hacer en cualquier momento, al principio o al final. Lo ideal en este caso sería al principio. ¿Por qué? Porque queremos un efecto. Queremos que el coordinador ayude a que ustedes hagan mejor el trabajo. Entonces, en este caso estamos haciendo un cambio en el procedimiento de tal manera que eso genere un mejor resultado, un mejor producto. Eso es un cambio en la organización y queremos que como efecto de ese cambio en la organización haya mejor sinergia en el grupo y la emergencia sea diferente, de tal forma que el aprendizaje sea mejor. ¿Sí? Que si midiésemos el aprendizaje como el resultado de aquello que ustedes, del trabajo, la consecuencia, qué tanto le entendemos los demás a ustedes, al grupo, como resultado de ese trabajo, y digamos, en la cantidad de conocimiento que ustedes tienen, allí se supone que hay una mejora, entonces esa emergencia va a ser diferente. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Entonces hay unos cambios en la organización que van a aumentar la sinergia y a la vez van a aumentar la emergencia. En el otro caso, quizás ustedes al entrar al grupo se quedan un rato pensando, conversando de otra cosa tal vez, aunque aquí también pudiese ocurrir, pero nada más, como no hay un coordinador, en asuntos de coordinación uno dice una cosa, otro dice otra. En este caso, como que va a haber alguien que va a hacer énfasis en ese asunto. Tenemos que organizarnos. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Etcétera. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. La orden. ¿Alguien más quiere comentar algo? Okay. Voy de nuevo a mostrar entonces lo que tenemos acá. ¿Hay alguien del grupo que no presentó de nuevo? ¿Me recuerdan cuál es el grupo? Porque aquí como no veo los nombres, si es el 7, es el 6, o es el 5, el 4. Me gustaría saber cuáles fueron sus dudas y entonces pues realimentar un poco. En relación a las otras propiedades, como que no hemos conversado ahorita, ¿tienen dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿O pasamos a hablar un poco del trabajo? Se llama hablar del trabajo, profe, mejor. Del que se entrega el 29. Okay. A lo mejor ahí hay alguna duda. Sí. Para empezar, hay una persona que está sin grupo todavía, una de las estudiantes, que se llama, no sé si ustedes me dijeron en qué grupo estaba, entonces para asignarla de una vez ahorita, que se llama Carla Caimanque Rodríguez, ¿está presente? Sí, profe. Ok, Carla, ¿usted ha sido asignado en grupo y a mí se me olvidó hacerlo acá o no la hemos asignado todavía? No, yo no le dije el grupo. Profesor, ella está con nosotros, que se llama el grupo 3, parece. Grupo 3, ok, voy para allá entonces. Grupo 3, vamos acá. Aquí está, Antonella con el grupo de ustedes. Sí. Okay, entonces la voy a agregar. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya está agregada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a actualizar aquí. Ya está. Entonces Carla está en el grupo 3. Listo. Entonces vamos a ir viendo de grupo en grupo acá. El avance del trabajo. Vamos a conversar primero con el grupo. Con esto para acá.
Vamos a conversar primero con el grupo 1. Ajá, acá tenemos a Anaís, Gabriel, Matías, Felipe y Rodrigo. Vamos a ver que ustedes me digan qué han hecho del trabajo, en qué nivel lo llevan, qué dudas tienen. Por favor, Anaís, Gabriel, Matías, Felipe, Rodrigo. Bueno, voy a tener en cuenta los grupos que no están comentando nada, ¿verdad? Profe. Mañana, tuvimos los grupos 1, 2 y 4 que no no dijeron nada. ¿Ustedes? Estoy hablándole. Ok, dígame. Nosotros, o sea, con mi grupo estábamos avanzando y avanzamos en lo más general, hicimos lluvia de ideas, describimos qué es Telegram y las funciones que presenta, y estamos haciendo lluvia de ideas de características todavía, el para qué, ese punto en especial, porque investigamos y tiene una serie de características y estamos tratando de destacar cuáles son las principales o las más importantes. Muy bien. Pero dentro de eso no se nos han presentado dudas grandes. Ok. Y quería saber si es que usted está en la disponibilidad de si es que en el caso de que se nos presente duda, mandarle un correo. Sí, como grupo me lo envían y yo trato de responderle. También, por ejemplo, en la clase, si nos da chance, en la clase del martes al final, puedo responder dudas de algunos grupos. Y ya al final, pues nos dedicaríamos a eso el día jueves, ¿sí? Para solventar todas las dudas que ustedes culminen el trabajo. Traten de adelantarlo de manera que el día jueves, digamos, salgamos de la mayoría de las dudas que tienen. Ya, profe. Sí, bueno. Con el grupo estamos pensando ahora juntarnos el fin de semana a avanzar más. Okay. En lo posible terminar. Está bien. Está bien. Entonces, cualquier duda me comenta. Muchas gracias. Vamos entonces con la orden. Vamos con el grupo 2. Acá tenemos a Francisca, Antonia, Camilo, Javiera y José. Hola, profe. Mire, con mi grupo hemos avanzado bien, la verdad. Y por ahora no nos ha surgido ninguna duda. Ahora vamos a empezar a ver la parte de las teorías. Y en un futuro vamos a empezar la creación de nuestro mapa conceptual. Pero por ahora no se nos ha presentado ninguna duda. Okay. La parte teórica ya la han desarrollado, el qué, el cómo, el para qué, quizás el esquema, o por allí van. Sí, o sea, tenemos el qué es, el para qué y el cómo también. Y ahora hay que empezar ya a enfocarnos en el tema de las propiedades y el del mapa. Muy bien, gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo en lo que por ahora no, hasta el momento no, profe. Así que igual si tenemos dudas les vamos a mandar un correo en caso de... Ok, está bien. Muchas gracias. Grupo 3, Antonella, Carla, Valeria, Constanza, Valentina, Marco. Nosotros nos habíamos juntado y hicimos el qué, el para qué, toda la primera parte. Y como aún no habíamos pasado las propiedades, esta semana íbamos a empezar con eso, con lo de las propiedades. Muy bien, gracias. ¿Y alguna duda? Por ahora ninguna duda, profe. En el caso de Carla, si había integrado previamente entonces, ¿verdad? ¿No tiene dudas, Carla? No, profesor, igual me puedo... Voy bien. Ok, está bien. Bueno, gracias. Vamos entonces al grupo 4. Acá tenemos a Catalina, Martín, Javiera, Benjamín y Camilo. Ya, profe, nosotros en realidad hemos avanzado súper bien, pero teníamos una duda. Porque nosotros normalmente nos fuimos guiando con el ejemplo que dio usted de WhatsApp. Y ahí nos dimos cuenta que usted estaba dando como un paso a paso de cómo usar la aplicación. Y la pregunta era, ¿tan específico tiene que ser el paso a paso? Porque igual como que queríamos poner así como las cosas que se pueden hacer con
con Telegram y ese tipo de cosas? ¿O tiene que ser así como muy específico el cómo usar la aplicación? No tiene por qué ser tan específico, pero digamos, tampoco quiero, hay dos cosas importantes. Una, que lo que coloquen tenga que ver realmente con el cómo, es decir, como con un proceso. Y Ya. si ustedes colocan muchas cosas, pero tienen que ver con proceso, entonces las pueden hacer más generales. ¿Sí? Ah, ya. Ya, profe. Me Incluso lo... algo que en algún momento un grupo hizo, que ustedes podrían hacer, algunos de ustedes, como yo lo coloqué ahí, es desde el punto de vista de un usuario. Pero si ustedes se ponen como desde el punto de vista de la empresa, como que ustedes fuesen a lanzar, digamos, al mercado, que lanzaron esa aplicación, entonces ya el proceso sería diferente y el para qué y el por qué podría ser diferente, porque si usted se pone como usuario, usted diría, yo la uso para comunicarme, porque da más seguridad, da menos seguridad, o porque la puedo usar en más lugares, etcétera. Habrá ventajas en comparación a la otra, si quieren resaltar eso. Pero si lo pone desde el punto de vista de la empresa, si es una empresa, podría decir, bueno, el objetivo es, digamos, hacer dinero, pues. Poner una aplicación tal que haya muchos usuarios interesados y a la vez habrá empresas que quieren colocar allí propaganda, etcétera, y esas empresas me estarán pagando. Entonces yo quiero hacer algo que desplace, por decir algo, a WhatsApp o que pueda competir con WhatsApp, qué sé yo. Y luego el proceso será otro, porque es como un proceso de negocio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habrá que idearla, por decir algo, el proceso puede ser diferente, pero así sería idearla, crear el sistema, luego entonces instalarlo, hacerlo llegar a diferentes países, etcétera. ¿Sí? Matías. Profe, muchas gracias. Bueno, ¿se entendió la segunda opción que les comentaba? Sí, sí, sí se entendió. Ok. Incluso alguien que quiera entretenerse con eso puede hacerlo desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la empresa y luego incluso mirar los dos y decir, ¿son diferentes? ¿En qué son diferentes? Etcétera. Matías, ¿quería decir algo? Digo, en caso de que tenga alguna duda, Matías. Puso que no por el chat, profe. Ok. El grupo 4 no tiene más preguntas, dudas, algo más que comentar. No, profesor. Nos quedó claro lo que nos dijo. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con el grupo 5. Acá tenemos a Sharon, Fernanda, Javiera, Ignacio y Bastián. Hola, profe. Hola. No, nosotros igual hemos avanzado harto en el mapa conceptual, en la descripción, en la definición y todo lo que lleva como lo del ensayo. O sea que lo han Ahora trabajado. sí, Lo han trabajado en sí, todos los aspectos, entonces. sí, pero tenemos una duda que es como súper igual, como no sé si importante, pero queríamos saber si es importante el tipo de letra que nosotros utilicemos y el número de letra para el ensayo. Digamos que siempre y cuando no haya una exageración, no hay problema. O sea, usted puede usar 11 o 12, por ejemplo, ya que use, por decir algo, 9, es una exageración de pequeño. Si usa 15, sería una exageración de grande. Pero un trabajo como normalmente lo hacemos, como están ustedes acostumbrados a hacerlo, está bien, sin formato específico. Lo que interesa, yo trato de centrarme más en lo que ustedes aprendan, ¿sí? Y ustedes usan el sentido común para hacer un trabajo allí, pues, apropiado, de acuerdo al aprendizaje Ah, que ya han ya. tenido. ¿Sí? Pero significa que no va a evaluar específicamente independiente de la letra que usemos, ¿no es cierto? Por Claro, no, yo no ejemplo, voy a decirles, les voy a poner un punto menos porque usaron tal tipo de letra o tal tamaño, no, no, no. ah, Ahora, ya. claro, si me pusieran una letra pequeñita que yo no pueda ni leer, aunque lo pueda poner en grande, pero que sea incómodo, ya es otra cosa. O algo grande para llenar las 6 páginas o las 4 páginas en este caso. ¿Sí? ¿No? Ya, entonces me guío solamente por el PDF que mandó al módulo, que es la Sí, descripción del trabajo. sí, exacto. Y tratemos de hacerlo en las 4 páginas.
Si algún grupo necesita algo adicional, una página adicional, me escribe y me dice las razones y no hay problema tampoco en que lo hagamos en 5 páginas. Lo que no quiero yo, o sea, no es tan estricto que sea 4. Si alguien necesita más, puede ser más, pero lo que trato de evitar es que sean 10, 15, como que alguien baje algo de la internet y entonces esto es, no. La idea es que ustedes lo hagan. Por eso es la restricción más que todo y que no sea un trabajo exageradamente grande, sino un trabajo que se pueda hacer y que ustedes hagan el énfasis en el aprendizaje, en resúmenes, más que en colocar muchas cosas. O sea, algo muy grande. Profe, ¿y pueden ser menos de 4 páginas? Si lo tienen en menos de 4 páginas, podría ser, pero es difícil porque el mapa conceptual nada más puede ser que les consuma una página o les consume menos de una página el mapa conceptual. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, si usted usa una para el mapa conceptual, usa una para la introducción y eso ya tiene 2. Le quedarían 2 para el qué, cómo, el para qué. Es difícil que en una lo haga. ¿Ves? Ya. Eso, no tengo más dudas. Ok. Bueno, pasamos entonces al grupo 6. Andrea, Rocío, Camila, Constanza y Mayra. Hola, profe. Hola. Bueno, como los demás grupos también han señalado, nosotros también hemos ido avanzando bien en nuestro trabajo y nada que decir de mis compañeras, pero nos sucede, o sea, hay como una duda entre recursividad, retroalimentación y jerarquía. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, jerarquía me da como la verdadera duda en que se debe como describir desde el punto de hecho de la red social en sí o lo que es la organización de la red social. Fíjense, no sé si hablamos primero de los conceptos para luego ver si eso le ayuda un poco. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de niveles, pero no necesariamente de que se apliquen las mismas propiedades. ¿Sí? Sí. Sí, por ejemplo, no sé, usted puede tener el mar y pudiese ver una montaña al lado y usted podría decir en términos de altura está más alta la montaña que el mar, pero no tienen las mismas propiedades. Entonces, podría haber muchas formas de definir una jerarquía, pero cuando nosotros nos vamos a lo interno del sistema y estamos viendo que lo que se aplica en lo global se aplica en las partes, allí estamos hablando también de jerarquía, pero aparte de eso estamos hablando de recursividad, porque estamos aplicando las propiedades del todo en los componentes. Ah, ya, profe. No ¿Sí? se entiende ahí, perfecto. Ok, Porque y ya, la otra que me mencionaba era, aparte de jerarquía y recursividad. era retroalimentación, que ahí Re- nos surgía la duda de lo que, como creo que alguien más lo dijo, en referencia a lo que usted puso del grupo, o sea, del trabajo de WhatsApp, ah, que decía que era como la retroalimentación de recibir el mensaje, entonces ahí queda como esa duda. Fíjese, retroalimentación es, si usted tiene una empresa, si usted está vendiendo comida rápida, cuando usted hace una encuesta a los usuarios y le dicen estamos satisfechos o estamos insatisfechos, etcétera, esa es la realimentación, es el que llegue algo de vuelta. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron? Y ustedes me dicen no entendí, ahí están Ah, realimentando claro, o sea, sería como los comentarios que salen cuando uno va a descargar la aplicación de sugerencia y que dice así como, por ejemplo, no me funcionó tal cosa o no, yo la recomiendo, le doy eso, 5 estrellitas o algo así, ¿o no? eso podría ser la realimentación exacto que la empresa tiene de ustedes, hablándolo de la interacción de la empresa con ustedes, en ese caso, ¿sí? Ah, Entonces, ya, profe. usted está Ok. dando esa realimentación a la empresa, pero también podría ser de la empresa a usted, etcétera. Realimentación es Profe, obtener la opinión de acuerdo a lo que se hace para luego uno orientarse y ayudar, etcétera. ya, y en el caso de jerarquía podríamos como, digamos, describir que, suponiendo hipotéticamente, por ejemplo, los mensajes están como en un nivel más alto a lo que es enviar una foto, algo así.
No, porque ahí no sé. ¿Por qué estaría en un nivel más alto? ¿Usted lo vio en la aplicación de esa manera? Es que es como lo que se le da prioridad ante la aplicación, como Eh, la conversación en sí de Quizás un usuario con otro. quizás en el sentido de que usted en un mensaje puede agregar como algo particular una foto, en ese sentido. Pero usted pudiese ver allí jerarquía también en el sentido de que usted forma grupos. Usted en WhatsApp, en Facebook, etcétera, usted puede formar un grupo. Cuando yo les presento, vamos a ver una de estas figuras de nuevo. Esta figura la está viendo, ¿verdad? Sí. Entonces usted podría compartir, usted podría tener aquí a su hermano, a un compañero de estudio, a su mamá, etcétera, y usted puede tener grupo con ellos, ¿verdad? Y luego ustedes como grupo, tal vez, si es posible allí, no sé si es posible, podrían comunicarse con otra persona o con otro grupo. Y a la vez podrían comunicarse con toda la red, por ejemplo, si eso fuese posible. Entonces, allí habría una jerarquía porque está la red completa, que es todo WhatsApp o todo Telegram, pero luego habría grupos. Pero aparte de grupos, podría haber grupos de grupos. Usted si está, por ejemplo, aquí tiene el grupo de sus amigos y su familia, podría tener un subgrupo con un familiar o con un compañero de clase. Entonces, si eso es posible allí, entonces habría una jerarquía que iría de todo el WhatsApp a su grupo con familia y amigos y luego baja el nivel y tiene la relación suya con su familiar o con su compañero de estudio. Y luego usted podría decir que las propiedades de WhatsApp, si lo puede decir, o de Telegram, aplicables al todo, son aplicables a su grupo, entonces estaría hablando de recursividad. ¿Sí? Y cuando usted, por ejemplo, recibe digamos, algunas sugerencias, etcétera, de compañeros de grupos, de acerca de cómo usarlo, etcétera, ahí podría haber realimentación para usted, o para su grupo completo, dependiendo de quiénes la reciban. Pero aparte de eso, si usted a WhatsApp como empresa le hace comentarios, ahí estaría realimentando a la actividad de WhatsApp como un todo o de Telegram. No sé si eso le aclara un poco. Sí, profe, me aclaró bastante la idea que se tenía. Así que muchas gracias. Creo que esas son todas nuestras preguntas. Ok, bueno, gracias por preguntar porque eso ayuda a todos. Espero que todos estén pendientes de estas dudas porque eso les ayuda a todos y de estas explicaciones. Nada más entonces, grupo 6. Ok, vamos No, profe, entonces. gracias. Ok, a la orden. Vamos entonces al grupo 7. ¿Qué pasó acá? Grupo 7. 7. Ok. Acá tenemos a Sofía, Carolina, Christopher, Natalia y Johnny. Sí, hola, profe. Hola. Sí. Dentro de todo hemos trabajado bien, ha habido una fluidez, una buena organización, pero nos surgió una duda ahora, que la compañera antes ya mencionó la propiedad de jerarquía y nosotros hemos definido 8 propiedades, ya las tenemos listas. ¿Es necesario utilizar todas las propiedades de la teoría general o más rescatemos? No, no, por lo menos jerarquía no es tan importante porque cuando usted usa recursividad, ahí implícito tiene el asunto de la jerarquía. La puede tener o no, pero usted en recursividad apareció allí los diferentes niveles, ¿verdad? En recursividad, sí. Bueno, Continúa. entonces si aparece en recursividad, incluso usted puede colocar entre paréntesis, cuando esté hablando de recursividad, en los niveles puede colocar entre paréntesis, esto se puede ver como jerarquía ahí. Algo así, pero ya al usted ir a recursividad debe estar mostrando los niveles que se hablan en jerarquía. Para hablar de esa en particular, pero hay otras que sí no puede obviar. Por ejemplo, obviar recursividad ya sí no deberían, o obviar, por ejemplo, emergencia, complejidad, etcétera. Eso sí no se debería obviar, pero jerarquía, dado que No, es eso parte. los tenemos. Ok, profe, gracias. Esa era la duda que tenía. Okay, Los demás a la orden. estamos, creo que bien.
También. Ya, gracias. Bueno, a la orden. Vamos entonces a ver el grupo 8. Acá tenemos a José, Joaquín, Matías, María y Alejandra. ¿Nos comentan? ¿No está presente ninguno del grupo? ¿No quieren conversar? Yo creo que estén presentes porque somos bastantes, ¿no? Ajá, José. Sí. Bueno, profe, nosotros vamos bien. No tenemos la primera parte, el qué es, el para qué, el proceso. Tenemos varias propiedades, nos faltan como 3 o 2 y eso, pero vamos bien, no tenemos ninguna duda. Y nos faltaría el mapa conceptual. Ok, está bien. Ya hicieron entonces el diagrama de concepto, el diagrama no, ¿cómo se llama? El esquema, El esquema luego del... conceptual. No, nos falta un poco de eso, pero vamos bien, nos falta poco. Falta más que nada como 2 propiedades y el mapa. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, me Sí, comentan. profe, muchas gracias. Vamos entonces con el grupo 9. El grupo 9 tenemos acá a Ornella, Elías, Aline, Tomás y John. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Con el grupo hemos avanzado muy bien, ya que hemos ya terminado lo que es la primera parte del que es lo que es el Telegram, todo eso. Ahora vamos a la parte de las propiedades, que nos faltan algunas, y también lo que hicimos como grupo para familiarizarnos más fue que descargamos la aplicación Telegram para ver más profundamente qué funciones tiene. Ok, está bien. Está bien, eso es importante, usarlo para darse cuenta de cómo funciona y bueno, ver lo que otros expliquen en la internet y de allí uno saca una idea. Y eso es lo que yo quiero ver, eso que ustedes expresen por ustedes mismos. Entonces no tienen dudas. No, ninguna hasta el momento. Ok, una pregunta. Yo veo acá 49 personas, 49 estudiantes y hay un estudiante que me escribió hace poco que venía de cambio. Supongo que está acá, no sé si está presente hoy acá. Porque me pidió los enlaces, se los envié, pero no estuvo en la clase anterior, es decir, en el otro paralelo, y parece que tampoco está acá. Porque cuando me escribió no me dijo de qué paralelo era, entonces yo no sé. Acá lo que sí veo es que hay 49 y hace unos días, no, claro, quizás 49 porque ahora está el ayudante, pero no ha cambiado el número de estudiantes. Bueno, entonces la semana que viene, como decíamos, pues vamos a conversar un poco de nuevo del trabajo y ahí sí quiero que ustedes hagan compartir pantalla y me muestren allí lo que han hecho, las dudas, etc. Y a la vez, pues también repasemos la clase que vamos a tener el lunes. Bueno, si hay alguna duda final, algo adicional en lo que les pueda ayudar, algún comentario, inquietud, etcétera. Profe, ¿puede poner esa diapositiva de nuevo para sacarle pantallazo, por favor? Ya, un momentico, vamos a compartir pantalla entonces de nuevo. ¿Esta? Sí, ¿Está hablando profe, de esta? listo. Esa, gracias, ya lo hice. Ok, bueno. Bueno, ¿alguna duda final? ¿Alguna pregunta final? Por acá hay varias cosas que escribieron en el chat. Esto que me dice acá, creo que Matías,
acerca de las teorías de Einstein y Newton es cierto. La subjetividad y el conocimiento que se tenga de las teorías es clave, el conocimiento. Por eso nosotros en algún momento vamos a hablar de complejidad desde el punto de vista del sistema que estamos observando, pero también desde el punto de vista de quien observa. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá.